3, la educación y el proceso de valoración. El tema de la educación siempre va a estar en el tamiz de esa valoración. La educación siempre va a ser tema fundamental, tema de agenda de las políticas de Estado, tema de preocupación del sector público, privado, de la sociedad civil, de medios de comunicación. Siempre va a ser un tema que va a estar en la opinión pública, esa valoración que hagamos de la educación. Si es buena, si es de calidad, si todavía no responde a esos criterios. La educación y entra dentro de lo que hemos estudiado en estos módulos, el tema de la ética, de la moral, de la ciencia, de juzgar, ¿no? De la criticidad, de esa conciencia que podamos tener. Por eso que la educación siempre va a ser el tema más importante, ¿no? Siempre va a estar en la opinión, como lo dijimos, la opinión pública de todos. Y va a ser objeto de juicio también de la sociedad, en ese proceso de valoración. Por eso que es muy importante que el docente, porque el docente, en esta ética docente, el docente es el actor principal de que esa educación, esa valoración que le da la sociedad, la opinión pública, los gremios, la familia, pueda decir, bueno, mi niño, o la formación, o los futuros profesionales del país tienen una educación de calidad. Pero eso pasa por medio de un proceso de valoración, del valor que le damos al acto docente, al sistema educativo, a toda la gestión educativa, que es inmensa, porque la educación es inacabable, es un producto social inacabable, objeto de crítica, objeto de opiniones positivas, de opiniones negativas. O sea, todo el mundo no va a estar conforme con la educación y nunca lo vamos a estar. Siempre vamos a pedir más y más y más a la educación por ese sentido de valoración que le damos y porque sabemos que es de los temas más, si no es el más importante, uno de los más importantes, que es la educación y ese, como hemos dicho, ese proceso de valoración. ¿Dónde entra en este tema la evaluación formativa? La evaluación formativa tiene que ver con esa formación que el estudiante, queremos de ese estudiante, cómo lo vamos evaluando, cómo va desarrollándose, cómo se va formando, porque se evalúa para eso, para ir viendo ese proceso de formación de ese estudiante, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido surgiendo, cómo va avanzando en etapas educativas, en un crecimiento intelectual, desarrollo integral, que hace que esa evaluación formativa sea tan importante y también dentro de los criterios de la ética docente se han observado con mucha rigurosidad, pero sobre todo con valores, esa evaluación formativa, y no en base a favoritismo o a sesgos que me hagan evaluar de otra forma. No, es importante siempre tener una evaluación formativa, pero en base a criterios ya establecidos, ya sea por universidades, por Ministerio de Educación, etcétera, que puedan decir, bueno, la evaluación formativa debe cumplir esto y el docente observar esa conducta ética en esa evaluación formativa, porque estamos hablando de seres humanos que van a ser el futuro de un país. Por eso la evaluación formativa tiene que cumplirse con todos esos criterios de técnicos, pero también en ese equilibrio con valores, ¿no? De que no puede haber opiniones sesgadas, sino realmente en base a mi intencionalidad pedagógica clara del razonamiento, con todos los temas que hemos hablado. Ese pensamiento crítico, ese razonamiento, esos valores que yo tengo en la evaluación formativa, de una manera u otra, se tiene que ver impregnada, ¿no? Se tiene que ver. Sí, te evalúo, pero también tengo criterios que me permiten a mí discernir de que hay una evaluación en base a procesos, en base a crecimiento, ¿no? Y entra lo que es después esa confrontación, ¿no? Formativa versus sumativa, ¿no?
Sí, hay que poner un número, ¿no? 100, 90, 5, 4. Y sumarlo, ¿no? Y decir, bueno, es que este es un estudiante de tanto, o de cuadro honor, o de primer puesto. Entra lo que es la sumativa. Pero esa evaluación sumativa no puede estar alejada de una formativa. Ambas tienen que convivir de una manera armónica, porque no sirve solamente que, sí, sumativa, pero y mis valores como estudiante o el producto que como docente estoy llevando al plano social y empresarial y de administración de Estado, no tiene esa calidad en base a los valores, entonces hay un problema, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio entre una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Y entra allí entonces esa transparencia en los criterios. Voy a evaluar esto y voy a ser claro en lo que yo voy a evaluar. Voy a ser transparente, no voy a hacer, voy a evaluar esto para que no lo puedas decir, para que no lo puedas hacer y así te evalúo mal. O lo hago para que esta persona salga, tenga mejor nota que él, porque mis criterios son distintos, ¿no? Para uno y para el otro no, y no hay transparencia en los criterios. O en la forma que yo explico, no hay claridad para que el estudiante pueda entender y lógicamente esos criterios, esa evaluación, tanto formativa como sumativa, se va a caer al piso. Entonces tiene que haber una transparencia en los criterios. Y esa transparencia en los criterios entra dentro de tu ética docente de prepararte, de comunicar lo que tú quieres, de que haya claridad en lo que tú quieres, de que los objetivos, los ítems, las preguntas sean lo más claro posible para una buena transparencia en los criterios y por ende una buena evaluación formativa y sumativa, ¿no? Y entra también lo que es el tema de la retroalimentación o el famoso feedback. Un feedback que debe ser humanizante. Una retroalimentación no para castigar. Fracasaste, no sé. No. Si fracasaste, ¿por qué fracasaste? Y puede ser mejor. Si no pudiste cumplir con esta tarea, no pudiste hoy, pero mañana sí. Y después también. Y después será mejor. Y cada vez va a ser mejor. ¿Por qué? Porque es una evaluación tanto formativa como sumativa, donde hay retroalimentación de que tú puedes, de que se puede y que el educador tiene que hacer ese cambio en base a una retroalimentación humanizante, no para castigar, no para humillar, no para decir, bueno, es que eres un mal estudiante o eres un bueno para nada. No, tiene que haber otro discurso, otra pedagogía, esa otra edad que hablamos, ¿no? Esa alteridad de poder encontrarnos con el otro, esa inteligencia emocional, ¿no? Por eso que la evaluación debe tener esos criterios humanizantes. La educación es humana, es para seres humanos que buscan formarse y por ende el docente, si de por sí es humano, tiene que ser mucho más humano. Es una retroalimentación constante, un feedback constante, humanizante. Por ello, también es importante el reconocimiento del esfuerzo diversificado, en el sentido de que todos tenemos diferentes habilidades, como bien lo dijo Howard Gardner en 1992 con las teorías de las inteligencias múltiples, tenemos diferentes habilidades y que el docente tiene que tener la habilidad de reconocerlo y reconocer de que todos tenemos habilidad y que ese esfuerzo que hace cada estudiante por ser mejor cada día, el maestro debe ser esa guía, ese líder, esa persona que empuje este proceso a ese estudiante en ese reconocimiento de un esfuerzo diversificado, un esfuerzo en conjunto también, docente, estudiante. Y cuando tenemos todo eso, tenemos algo que lo engloba, un concepto que lo engloba, que es la justicia evaluativa. En el sentido de que hay una evaluación que es justa, lo más justo posible, en base a criterios científicos, lógicos, de razonamiento, donde realmente valoramos tanto una buena evaluación formativa como una evaluación sumativa, pero con criterios éticos, de valores, de transparencia, de una retroalimentación humanizada.
Por eso, estimado estudiante, te invito a que analices estos conceptos, leas todo el material alojado en plataforma y puedas, más allá de la tarea, más allá del parcial, internalizar estos conceptos, analizarlo. ¿Qué docente quiero ser? O si soy docente, ¿soy ese docente que realmente practica esto? Bueno, el reto está en la palestra, depende de ustedes, pero yo confío en ustedes. Así que bueno, ánimo.